Ok. Muy bien, buenas noches a todas mis hermanas. Quiero Buenas saber noches. quién es Aipa. Hola, mis hermanas. ¿Quién es Aipa? ¿Será Nancy o Wendy o Eli? Bueno, bienvenidas todas. Vamos a comenzar nuestra reunión de esta noche y vamos a orar para comenzar. Hermana Gloria, por favor, si puede orar. Con gusto. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque verás, hemos visto las misericordias, hemos visto tu fidelidad, Señor, y tú eres bueno, Señor. Y Padre, a esta hora queremos llegar a tu divino trono, Señor, pidiéndote para que esta reunión sea quien tu Espíritu Santo la guíe, Señor. Gracias porque sabemos que todas, Señor, sabemos que tenemos que hacer, pero dejamos este tiempo, Señor, para ti, para que tú nos guíes, Señor. Te pido, Señor, por mi hermana Alma Roxana, por mi hermana Sonia. Gracias porque las tenemos como las que nos enseñan, Señor. Bendícelas, cuídalas, sigue fortaleciendo ese pie de mi hermana Alma Roxana, Señor, que pronto pues ella pueda recuperarse. Y gracias, Señor, por esa actitud que ella toma, Señor. Te pedimos por mis hermanas que no pueden conectarse, por favor, Señor, ayúdalas para que todas podamos estar en un mismo sentir, Señor, y que esta noche podamos aprender más de ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Estamos entonces ya como si nada en la sesión 5, mis hermanas. Ayer vino Wendy a traer su libro y ya la mitad. Rapidísimo, increíble. Así que gracias a Dios. Gracias al Señor. Quiero ver cómo vamos con algunas cosas aquí y quiero entrar de una vez al estudio y luego vamos a ver si podemos practicar un poquito los versículos. Vamos a la página número 55, la sesión 5. La mayoría de ustedes lo tiene en esa página de la sesión 5. Y lo que empezamos a aprender ahí son sugerencias prácticas en cuanto a la oración. Nuestras dos clases anteriores hablamos como quien dice la teoría de lo que es la oración. Y esta sección nos va a enseñar un poquito en cuanto a las cosas prácticas en cuanto a la oración. Para pensar, dice esta cajita, la oración no es un intento de hacer que Dios cambie de parecer. La oración verdadera es comunión con Dios. Con ella expresamos nuestra confianza en Él. Buscamos conocer su mente en cuanto a las decisiones de la vida. Nos sometemos a su voluntad. Resistimos en su nombre los esfuerzos del diablo para frustrar los propósitos amorosos, para frustrar los propósitos amorosos de Dios en las vidas humanas. En otras palabras, lo que podríamos decir quizás al empezar a leer este cuadro que dice que es para pensar, es que la oración no debe ser usada pues para manipular a Dios. Muchos cristianos usan la oración para manipular a Dios, para hacer que Dios cambie su parecer y cumplirnos los deseos, ¿verdad? Y no es así. La oración no tiene, ese no es uno de los propósitos reales de la oración. La oración es muchas de las cosas que dice allí. Es comunión con Dios, es expresar que confiamos en Dios, es tratar de conocer su mente en cuanto a las decisiones de la vida, la mente de Dios en cuanto a mis decisiones, ¿verdad? Que cómo quiere Dios que yo decida ciertas cosas. Es someternos a su voluntad, hermanas, y es resistir al diablo. El diablo quiere frustrar todas las cosas buenas que Dios tiene para mí, pero el Señor no se lo permite. Entonces vamos a comenzar a responder estas preguntas y si lo hacemos rápido, si ya todas tienen contestadas las preguntas, vamos a terminar rápido también. Entonces comenzamos. Sonia, si nos puedes ayudar, por favor, ahí con eso. Muy bien, muy buenas noches, hermanas. La paz sea con ustedes. Comencemos entonces con esta lección que está preciosa. En el punto número 1 dice la oración, una parte indispensable de la comunión con Dios. Letra A.
¿Qué dicen estos dos versículos acerca de nuestra comunión con Dios? 1 Corintios 1:9. A ver, ¿quién escribió ahí? Y alguien que prepare la número 2 de 1 de Juan 1:3. A ver, ¿quién quiere darme su respuesta del 1 Corintios 1:9? A ver, Amén. a ver, Katy, por favor, y alístese la siguiente con 1 de Juan 1:3. Dime, Dice, fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Fue lo que puse del texto. perfecto. Muy bien, fuimos llamados a la comunión con su Hijo, por su Hijo Jesucristo. 1 de Juan 1:3. A ver, ¿quién escribió? Amén. A ver, Wendy. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Cabal, dieron en el blanco así, sí. Muy bien, letra B. ¿Qué cree usted que son algunas claves para tener una comunión efectiva con otras personas? Enumere palabras solas o frases cortas. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién tiene sus respuestas? ¿Me escuchan? Sí, Eli, claro que sí. Ok. Dinos. Yo puse un corazón amoroso, el perdón, la misericordia y tener tus ojos directamente a Jesús. Amén. Algunas de las claves, ¿verdad? Llamados a la unidad, a la comunión, a la convivencia, en hablar y escuchar. Y como dice Eli, tener nuestros ojos directos, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Muchos de los muchos de los mismos ingredientes entre la gente son esenciales para la comunión y la comunicación entre una persona y Dios. De sus respuestas a la pregunta B, enumere 2 ingredientes que usted sienta que son muy importantes para la comunión y la comunicación entre una persona y Dios. Espéreme un momentito. En la pregunta B, lo que se preguntaba era que usted mencione algunas frases o palabras cortas de palabras claves que para tener una buena comunión efectiva con otras personas, no con Dios. O sea, lo enfocaron, la respuesta que dio Eli fue enfocada más con Dios y está bien, pero la pregunta dice, ¿qué cree usted que son algunas claves para tener una comunión efectiva con otras personas? Enumere palabras solas o frases cortas. Yo sí la entendí. Ajá. En Sí. otras palabras, ¿qué cree usted que es importante cuando usted se comunica con alguien más? Ajá. Porque Eli dijo varias cosas que son buenas, pero ella Sí. lo puso directamente con Dios. Fue lo que sí entendí bien la respuesta de ella. Pero, ¿qué puso usted, hermana Gloria? Yo puse saberlas escuchar, confianza y tenerles amor. Ajá. Eso es lo que uno hace con otra persona. Ok. Entonces, basado en esa respuesta es que viene la siguiente. De las respuestas a la pregunta B, enumere 2 ingredientes que usted sienta que son importantes para la comunión y la comunicación entre una persona y Dios. Allí sí, creo que parte de la respuesta que puso Eli está correcta. Ajá. O yo Sí. escuché mal lo que dijo Eli. No, el problema es que, bueno, yo lo vi desde este punto de vista. Dice, ¿qué cree usted que son algunas claves para tener una comunicación efectiva con otras personas? Por ejemplo, tú tienes que tener un corazón como dispuesto para poder escucharla, para poder Sí. entenderla. En esa parte yo puse tener un corazón amoroso. Por ejemplo, yo puse perdón. Porque, por ejemplo, hay personas que ante la sociedad son malas, pues. Entonces uno no debe tomar eso como en cuenta porque uno debe perdonar, así como Jesús nos perdonó a todos nosotros. El segundo es tener, que fue la que yo puse, tener misericordia. Yo lo puse de esa manera porque tenemos que ver a la otra persona con ojos de misericordia, con ojos de misericordia. Por eso es que digo que tenemos que verlo con ojos de Jesús. Ajá, sí. Ahí quizá fue entonces que yo
me quedé pensando en cómo habías elaborado la respuesta. Sí, muchas gracias. Sí, Perdón, ¿puedo agregar algo? sí, está bien. Sí, creo que, bueno, donde dice numeres palabras solas o frases cortas, en una clase que yo había tomado de la comunicación, es como cuando uno está hablando con una persona y usted me está hablando y yo le digo, sí, te entiendo. Esa es una frase, te entiendo, Entiendo. porque la persona va a ver que yo realmente le estoy poniendo atención. O cuando yo le digo, sí, tu punto de vista es, y dejo que la persona vuelva a repetir su punto de vista, son frases claves que uno utiliza cuando está hablando con las personas para hacerles entender que realmente les estamos poniendo atención. Sí, sí, está bien. Muy bien, excelente. Ok, bueno, las respuestas están bien y ampliamos como un poco más. Entonces, vamos entonces a la pregunta 3, a la C. Continúa entonces, Sonia, por favor. Muy bien. Recordando, tomando como base esa respuesta para tener esa comunión efectiva con otras personas, es hablar y escuchar. Si escuchamos, vamos a comunicarnos mejor y más efectivamente. Ahora vamos hacia lo siguiente. Muchos de los mismos ingredientes entre la gente son esenciales para la comunicación y para la comunión y la comunicación entre una persona y Dios. C. De sus respuestas a la pregunta B, enumere 2 ingredientes que usted sienta que son muy importantes para la comunión y la comunicación entre una persona y Dios. A ver, ¿quién quiere compartir entonces, cuando ya tenemos una idea bien clara, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere dar respuesta a esto? Bueno, yo puse, hermana, amor y sinceridad. Ok. ¿Algo más? Yo puse amor y confianza. Amor y confianza. ¿Quién más? ¿Quién tiene algo diferente? Está bien. Yo puse un corazón dispuesto. Muy bien. Yo puse compartir tiempo con él y platicar con él. Ahí está. Convivencia con Dios en oración, amor, hablar con Él y también escucharle. Eso fue lo que yo puse. Entonces, ¿alguien más quiere agregar algo a esa respuesta? Ok, continuamos entonces. ¿Cuáles son los elementos mínimos para poder tener comunión con alguien? Ellos hablan conmigo mientras yo Escucho. y yo hablo con ellos mientras ellos escuchan. Poniendo un poquito de atención al verbo, ¿verdad? Escuchar no es lo mismo que oír. Muchas veces podemos repetir las palabras exactas como nos las dijeron sin haber entendido exactamente qué es lo que la persona nos está diciendo. Esto se aplica a nuestra relación con Dios también. Dios nos habla a través de nuestra lectura diaria de la Biblia y nosotros hablamos con Dios al orar. Ahí está el resumen de la pregunta C. Un ejemplo de mala comunicación con Dios, el siguiente. Vamos a tener un ejemplo de la mala comunicación con Dios. El siguiente diagrama o el dibujo que vemos ahí abajo en su hoja ilustra la mala e ineficaz comunicación con Dios mientras se lee y se marca la Biblia. Miren qué interesante. A la izquierda vemos al cristiano que escucha mientras Dios le habla a través de la Biblia. Luego, a la derecha, vemos al cristiano orando después de completar el tiempo de lectura bíblica. Vamos a ver, ¿ven ustedes su dibujo? Donde dice, Dios habla y yo solo marco en la letra B. Una mala comunicación. Y yo solo hablo en oración sin escuchar su respuesta. Terminemos el párrafo. Dice, pero los temas de la oración no se relacionan con lo que Dios acaba de decirle al lector.
nosotros no seríamos tan descorteses como para ignorar los comentarios de algún amigo humano al interpretar inmediatamente con lo que queremos decir. Pero a veces hacemos esto individualmente con Dios. ¡Wow! Esa es una mala comunicación. Vean ustedes bien en su hoja lo importante, miren, lo importante es que comprendamos exactamente, yo no sé si la están viendo porque yo no me miro, pero ustedes ahí en su página tienen perfectamente bien. Sí, la vemos. Ok, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendimos bien lo que el escritor del libro nos está enseñando? Yo honestamente, doña Ok, hermana Sonia, yo no la entendí. muy bien. Ok. Ok. No, ni yo también, Sonia, no, medio la entendí. Medio. Exacto, eso es lo que se Lo que, pretende. ok, No pasemos a ningún otro punto sin antes no haber entendido, aunque tengamos que repetirlo todo. ajá. A ver, Almi, ¿quieres tú explicarnos? Ok, una mala comunicación con Dios es, yo estoy aquí con mi Biblia, estoy aquí leyendo la Biblia y Dios me ha dicho esto. Dios me ha dicho, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar estos pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Eso fue lo que Dios me dijo a mí. Entonces yo inmediatamente agacho mi cabeza y digo, ay Dios, gracias por el día, gracias porque me diste de comer, gracias porque me hiciste esto, hiciste el otro. Ay Señor, te pido que me ayudes porque voy para tal parte, que todo me vaya bien. Gracias Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ustedes sintieron que esa fue una oración correcta después de que yo leí un versículo y yo, sí, Dios me habló? Dios me habló a través de ese versículo, me dijo algo a través de ese versículo. Pero entonces en mi tiempo devocional, estoy en mi tiempo devocional, y en mi tiempo devocional yo hago lo que yo quiero. Entonces, ok, Dios me habló allí y ahorita voy a orar. Y oré. ¿Ustedes creen que esa fue un buen tiempo con el Señor? No, No. ¿O qué, hermana Claudia, hermana Gloria? Dígame por qué. No. porque realmente no lo enfoqué en el punto que él me había hablado, sino en otras cosas que se me vinieron a la mente, pero no lo enfoqué cuando él me habló. Ahí está. Eso es. Esa es una mala comunicación. Porque Gracias. estuvimos viendo que cuando uno habla con alguien, respondemos a esa persona de acuerdo a lo que la persona me dijo. Que, por ejemplo, ok, Sonia me dice, hola Almi, ¿cómo estás? Y entonces Almi le dice, acabo de ver por aquí, fíjate, un gato andando por esto, que no sé qué, que no sé cuánto, y que eras que chulo estaba el gato, y que no sé qué. Fíjate que voy para tal parte. Ok. Le respondí a Sonia de cómo estaba yo. No. No, ¿verdad? Ella me preguntó simple y sencillamente, hola Almi, ¿cómo estás? Y yo le empecé a hablar del gato y le empecé a decir que iba para otra parte, iba por una parte. Lo lógico hubiera sido que yo le respondiera, ay, fíjate Sonia, que gracias a Dios estoy bien. Entonces, ¿y tú cómo estás? Entonces, muchas veces nosotros eso es lo que hacemos con Dios. Dios nos está hablando de su palabra con algo concreto y yo me voy por la tangente. Yo digo otra cosa, yo hago otra cosa. ¿Está bien? No, podríamos decir que no está bien, pero no se estableció la comunión que Dios, la comunicación que Dios quiere conmigo. Si Dios me dijo en este versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, me debo de poner a pensar, ¿por qué Dios me puso a mí este versículo aquí ahorita? Quizá yo necesito confesar algo antes de decirle todo lo que yo quería decirle, ¿verdad? Entonces la comunicación correcta sería que leo el versículo y me detengo. Le pido perdón a Dios y le digo, gracias Señor porque has traído a mi vida este versículo y yo quiero confesarte estos pecados. Por algo me lo has puesto. Gracias por el perdón de pecados a través de Jesús. Y después de eso, usted puede alabar a Dios, le puede pedir lo que usted quiera y puede seguir su comunicación con Él. Pero ya cumplió en un sentido el requisito de que Dios le habló en algo y usted cortésmente le dijo, entendí el mensaje, Señor. Me dijiste que me pusiera cuentas contigo.
El primer ejemplo de no responderle a Dios, irme por la tangente, hablar de otra cosa, es una mala comunicación. La buena comunicación y la comunicación que aquí se llama efectiva es cuando Dios me habla y yo empiezo a hacer una lista, digamos, de oración. Aquí tengo, pero yo voy a escribir cosas que están primeramente relacionadas con lo que yo acabo de aprender de su palabra. Entonces luego yo le respondo a Dios en oración por lo que yo acabo de aprender de su palabra y luego oro por todas las demás peticiones que yo tenga. Porque Dios quiere que yo me siga comunicando con Él, ¿verdad? Pero si yo digo, me voy a acercar a Dios en oración, me voy a acercar a Dios a través de su palabra, debo de pues ser cortés con Él y hacerle caso a lo que Él me está diciendo en la Biblia. ¿Entendieron? Muchas gracias, sí. Fue más correcto Ok, Sonia. Sí, solamente quisiera agregar que muchas veces por el conocimiento que tenemos de Dios se limita o se aumenta nuestra relación con Él. Mientras más conozco yo de Dios y más sé de Él, mejor me voy a comunicar con Él. Recordemos que la comunicación es esa correspondencia entre dos personas, es un momento íntimo. Y muchas veces al orar surge exactamente esta idea, como un genio de la lámpara, como un Señor que va a salir en un momento y me va a proveer, me va a sostener, me va a cuidar y va. Es más, muchas veces hasta se dice, te pedimos que te quedes en mi casa mientras nos vamos y que tú la cuides y la guardes y la encontremos mejor que como estaba. Entonces, brevemente, ¿verdad? Solamente recordar que orar a Dios es un momento íntimo, donde hay una conversación, donde yo hablo y Él escuche, donde cuando Él habla, yo escucho. Y es ese tiempo entrelazado de comunión, amor, adoración hacia Él. Muchas gracias, hermana Sonia. Aquí quizás para solo remarcar, si se van al número 4 de esto que estamos aquí terminando de leer de la comunión efectiva, el número 4 dice, la oración tiene dos lados, hablar y escuchar. Dios nos habla principalmente a través de las escrituras y nosotros le hablamos a Dios al orar, en nuestro corazón o en voz alta. Sin embargo, queremos ser sensibles a lo que Dios podría decirnos mientras estamos cerca de Él, hablándole en oración. Al estar leyendo u orando, procure escuchar las impresiones o los estímulos de Dios en su mente o en su corazón. Después de meses de tiempo privado con Dios a través de las escrituras y en oración, usted llega a ser un experto en escuchar a Dios. Lo que pasa es que tenemos problemas a veces con los términos que manejamos, porque estamos acostumbrados a que escucho porque escucho, ¿verdad? O sea, alguien me habla, entonces yo lo escucho. Y entonces con Dios, yo no escucho a Dios porque no estoy oyendo la voz audible de Él. Pero Dios nos está hablando siempre cuando nosotros nos acercamos a su palabra. Amén. Entonces, en ese sentido, yo escucho a Dios cuando Él me habla a través de la palabra. Debemos de también a veces como que refinar los términos, ¿verdad? A veces en este sentido no somos explícitamente, o sea, quiero oír la voz audible de Dios. Dios no me habla, le dicen a uno, porque nosotros decimos eso, Dios me habló hoy en la mañana y me dijo tal cosa. Y entonces una hermanita viene a ti y te dice, ay, ¿y a mí por qué Dios no me habla como te habla a ti? Y entonces uno tiene que explicarle a la persona que Dios te ha hablado a través de lo que leíste en su Biblia, que Dios te ha hablado a través de un mensaje que escuchaste de alguien, una predicación, una enseñanza, un devocional, cualquier cosa. Porque son maneras en las que Dios nos está hablando todos los días, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. ¿Podría seguir, Sonia, por favor? En lo que sigue ahí.
Muy bien. O sea, dice, es que siento que Dios no me escucha. ¿Regresamos o continuamos? Regresamos al punto número 3, donde está un ejemplo de comunicación efectiva con Dios. ¿O la seguimos? Va, la sigamos porque la lección es larga. Muy bien. ¿Cuáles son sus observaciones en cuanto a la comunicación con Dios en los siguientes pasajes? Listas. A ver, Nancy. David hablándole a Dios. Cuando dijiste, buscar mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. Salmo 27:8. ¿Qué escribiste? No la he hecho. No, No. hasta ahí llegué, perdón. Alista tu lapicero y escribamos ahí entonces. A ver, ¿quién la contestó que nos comparte? Yo la contesté. A ver, Vemos que hay una relación íntima con el Señor directa y llena de confianza. perfecto. Una relación íntima, hermanas, esa es una palabra clave, clavísima, si se puede decir así, en cuanto a la oración. Intimidad. B, hazme oír cada mañana acerca de tu rostro inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Rescátame de mis enemigos. Señor, socorro a ti, corro a ti para que me escondas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tu buen espíritu me lleve hacia adelante en pasos firmes. Salmo 143, 8 al 10. Y la pregunta aquí es, ¿cuáles son sus observaciones en cuanto a la comunicación con Dios en estos pasajes? A ver, ¿quién quiere contestar esa? Yo puse guianza y a saber escuchar la voz de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Amén, hermana. A ver. Yo puse que pidió de una manera sabia, así como la lección anterior, cuando Pablo oraba, sabiamente pidió la dirección y él sabía de dónde iba a venir su socorro. Eso puse yo. ¿Qué mejor comunicación que el conocimiento que David tenía de su Dios? Sabía qué pedir. Por eso digo, mientras más crecemos en el conocimiento de Dios, mejor nos comunicamos con Él y nos comunicaremos con Él. Así Yo es. escribí casi todo el pasaje. Sí, así es. 5. ¿De qué manera la Trinidad participa en la oración? Repito, ¿de qué manera la Trinidad participa en la oración? Le oramos al Padre en el nombre de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Por favor, tome unos momentos para leer y pensar en cuanto a la declaración del resumen y los versículos bajo cada una de las 3 personas de la Trinidad. El Padre, nuestras oraciones deben dirigirse principalmente al Padre. Así nos enseñó el Señor Jesús. Y dice Mateo, Jesús les dijo a sus discípulos, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, que sea siempre santo tu nombre. Mateo 6:9. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Juan 17:1. Pablo, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Efesios 3:14. B, el Hijo Jesucristo. Llegamos al Padre a través de los méritos de Cristo Jesús, es decir, en su nombre. Cristo es nuestro acceso al Padre. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Juan 15:16. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia.
Juan 16, 23, 24. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da guía en cuanto a cómo debemos orar y le interpreta al Padre lo que está en nuestro corazón, incluso cuando nuestras palabras no estén bien elaboradas. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Los gemidos que no se pueden expresar son frecuentemente las oraciones que no se pueden rechazar. Charles Spurgeon. Muy bien. Recordemos que en la intimidad con Dios eso es personal, es privada. Y la regla la pone usted en su momento, recordando la instrucción que Él se nos está dando y nunca olvidar que los tres son Dios. Nada más que creo que es importante mencionar eso. ¿Sigo ahí? No, ahí estamos, muy bien. Era recalcar la manera en la que la Trinidad interviene en la oración. Eso era lo que nos quería decir este párrafo. La Trinidad interviene y eso es lo que yo no debo de olvidar. Oramos al Padre a través de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Ahí, así es, ¿verdad? Muy bien. Sigamos entonces con el siguiente punto de esta lección y es cómo usar los puntos sobresalientes de mi lectura. A estas alturas hemos estado leyendo y marcando nuestras Biblias, espero, todos los días, ¿verdad? Donde ustedes estén, ¿verdad? Donde ustedes estén leyendo. Lo importante es leer, aunque sea un pedacito, todos los días. Entonces hemos aprendido que tenemos que leer y marcar la Biblia a diario. Si está atrasada, no se preocupe, ya se va a poner al día. Luego dice el número 2, luego repase lo que ha leído y elija el pensamiento que le sea más interesante o útil. No tiene que ser un pensamiento profundo, pero tal vez sea lo que usted considere lo mejor que marcó. Estoy leyendo algo y estoy marcando cosas que me están llamando la atención en mi lectura, pero hay algo que a usted le hace el clic, como decimos. Entonces, ese pensamiento es el pensamiento más importante de su lectura que Dios ha querido poner en su mente y en su corazón, ¿verdad? Para que lo piense, lo medite por un momento. Entonces, el número 3 dice, a estas alturas, llene los puntos sobresalientes de mi lectura. Y entonces, para el día, van a ir a la página 125 del folleto, mis hermanas. Página 125 de sus libros. ¿Lo tienen? Sí. Son estas. Son estas. Son como que fuera un ficherito. Sí. Aquí entonces usted va a encontrar los puntos sobresalientes de mi lectura, dice. Ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Es una porción de Proverbios. Entonces aquí tenemos varias cositas. Tenemos la traducción de la Biblia que usted está leyendo. Al principio del estudio dijimos que quizás para que estuviéramos todas iguales íbamos a leer Reina Valera, aunque el estudio dice que puedes usar una paráfrasis para entender mejor las lecturas que tiene, pero se puede usar cualquier Biblia. Entonces la traducción ahí sería, si todos estamos con Reina Valera, RV, Reina Valera, ya sea 60, contemporánea, 1995, 1909, la que usted tenga. No importa. O si está teniendo la otra, la NBI, Dios habla hoy, la que sea. Ahí va usted a poner traducción. Y a la par va a poner el año, que es
este año 2023. Aquí empieza con el domingo. Nosotros aquí podríamos decir, ok, estamos a martes, pero hagamos de caso que hoy es domingo. Entonces es el domingo y la fecha del domingo. Y luego usted pone ahí el pasaje, todo lo que leí hoy. Por ejemplo, yo podría poner aquí, yo leí Levítico hoy en este día martes o domingo, yo leí Levítico del 19 al 22. No, 18 al 22 creo que fue que leí. Lo mejor que marqué hoy es la cita. De todo lo que leí, hubo algo que a mí me hizo el clic. Y eso fue lo que yo subrayé. Todo lo mejor que yo marqué hoy es esta cita. Lo mejor que marqué hoy, ¿cuál cita? Podría haber sido Levítico 19:25, digamos. Pensamiento. ¿Por qué me gustó esa cita? Entonces, ¿cuál fue el pensamiento que yo le saqué allí? Uno de los pensamientos que me encantó esta mañana fue que decía que honráramos, no, ese fue el de ayer. Déjenme ver cuál fue el pensamiento de hoy en la mañana que me llamó. Bueno, que honráramos las canas de los viejos, ¿verdad? Entonces me gustó eso. En todo el montón de las leyes y de las cosas que estaba diciendo Levítico, honra las canas, decía ahí, ¿verdad? Entonces yo, ok, digo, qué interesante está esto. Me está diciendo el Señor que honre a la gente mayor, a estos que están más arriba que yo. Y entonces ahí dice, ¿de qué manera me impresionó? Con esto que les acabo de decir, ¿verdad? Debo de honrar y respetar a la gente que tiene canas, porque esas canas no han sido en balde, ¿verdad? Esas canas traen experiencia, esas traen tantas cosas de las que yo incluso puedo aprender. Entonces, eso es para ponerles un ejemplo de lo que vamos a empezar a hacer a partir del día de mañana, ¿verdad? Ustedes van a comenzar a partir del día de mañana, día miércoles, digamos en la siguiente página, día miércoles. La fecha de mañana es 22 mañana o 21. Mañana es 22. 22 de febrero. Ahí ustedes van a escribir todo lo que lean y lo mejor que marca, la cita que fue lo mejor que marcó, el pensamiento que usted cualquier persona, usted solo puede poner ahí una frase o un pensamiento de lo que, como quien dice, una interpretación, por así decirlo, de lo que usted leyó, y después de qué manera lo impresionó. A decir, me gustó por esto. Entonces vamos a empezar ya a no solo marcar en nuestras Biblias, sino que a ir escribiendo un poquito más de lo que usted ha ido marcando cada día. Al final, una de las cosas que uno aprende con este tipo de ir marcando en la Biblia, ir marcando ir escribiendo los pensamientos, es que llega a tener usted un montón de pensamientos y de cosas, de las cosas que Dios le ha estado enseñando cada día. Y si alguien le pide un testimonio o algo, ahí tiene algo escrito. O si alguien le dice, mira, yo necesitaría que me dieras una meditación de algo, usted se puede ir ahí a sacar un montón de pensamientos de un pasaje completo, ¿verdad? Y ya lo tiene y solo es de refinar quizás algunas cosas. Todas estas cosas son herramientas, hermanas, para nuestra vida espiritual y también para nuestro ministerio, si el Señor nos lo está permitiendo. Así que eso es lo que se hace con los puntos sobresalientes de la lectura. Lo que les expliqué está en todo del 1, 2 y 3, pero el 4 dice, escriba de manera legible. Te sorprenderá lo frecuentemente que regresa a sus anotaciones en los puntos sobresalientes de su lectura. Si solo escribe así rápido, miren, a veces me pasa, yo me pongo a ver mis libros viejos y no entiendo lo que escribí porque es hace 22, ¿hace qué cuántos años fue desde que yo hice mi libro, uno de mis libros, que el primerito? Uy, Dios mío, Dios, cómo tenía la letra yo aquí de fea. Entonces, no entiendo qué escribí yo aquí. Entonces, aquí el consejo es que escribamos legiblemente. Hoy estoy escribiendo un montón de cositas en los devocionales que comparto cada día
Entonces lo que estoy haciendo es que lo estoy poniendo en un papel ya en la computadora y digo, para algo me van a servir, no sé cuándo, pero para algo, así que ahí los tengo. Muy bien. Dice, si lo prefiere, escriba sus anotaciones en un cuaderno de espiral o en una libreta, de las que muchas veces nosotros compramos libretas, ya pasamos comprando libretas, o en un diario en blanco, o hágalas digitalmente, que es lo que yo estoy haciendo ahorita. Por ahora, mantenga sus anotaciones alrededor de la misma longitud en que la permite el espacio, proporcionando en los puntos sobresalientes de la lectura, porque va a haber una tarea relacionada con esto, que ya se lo voy a ir diciendo. ¿Por qué usar los puntos sobresalientes de mi lectura? Primero, porque le da un pensamiento en qué reflexionar cada día. La mantiene pensando, Dios me dijo esto hoy, y la verdad que muchas de las cosas que el Señor le dice a uno es como por algo se lo está diciendo a uno. Digamos que está impresionado con aproximadamente 5 cosas de la lectura de cada día, dice esto. Si aísla lo mejor de las 5 cosas, le da algo en qué pensar cada día, le da algo en pensar cada lectura. Esto le permite a Dios usar lo que Él ha estado impregnando en su mente para transformar su vida. Enfoca su pensamiento en esa única idea durante el día, dándole a Dios la oportunidad de enriquecer su vida como resultado de su lectura. El número 2 dice que tal vez le ayude a ver patrones en cómo Dios trata con usted. Con un registro de las cosas más importantes que Dios le está diciendo por un periodo de día o semanas, frecuentemente es posible identificar un patrón. Esto puede ayudarle a entender de mejor manera su pasado y su presente y podrá ayudarle a pensar acerca del futuro. La verdad que con mis lecturas ahorita en Levítico, la repetición ha sido santidad, 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 en un montón de cosas. Dios me está, tienes que ser santa en un montón de cosas. Y yo sé que esas cosas que me enseña el libro de Levítico eran para el pueblo. El Señor le está dando todas las ordenanzas de cómo debían de vivir ellos alrededor de todos esos paganos con los que vivían, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que enseñan ahí son algunas cosas que de veras uno las puede poner ahorita en práctica higiénicamente o cosas que uno está viendo en el mundo. Dios mío, estaba yo pensando, Dios mío, ¿hace cuánto escribió, Señor, mandó este libro de Levítico, prohibiendo desde esos inicios todas las aberraciones que estamos viendo hoy en día? La zoofilia, la pedofilia, el incesto, todas estas cosas. Y es tan actual en un sentido todo eso, ¿verdad? Y él dice, abominación es, Señor, todo eso. El homosexualismo, todo eso ahí está. Y hay gente que le dice a uno, pero si Dios no prohíbe eso, decime dónde. Entonces cuando a veces uno, pues sí, le dice que está en el Antiguo Testamento, ¿y no dicen ustedes que eso ya no vale, pues? Ok, entonces te voy a enseñar en el Nuevo Testamento donde se dice, porque Jesucristo remacha y dice no a esto, ¿verdad? Así que ahí está, la Biblia es una sola y ya vamos a ir a eso también más tardecito. Número 3, le da algo específico para compartir con otros. Frecuentemente, si le piden que dé un tiempo devocional, que enseñe una clase o que dé un mensaje, este material se puede extender o combinar. Tiene vitalidad porque Dios le ha hablado personalmente. También podrá encontrarse con oportunidades para usar estos pensamientos devocionales para estimular o desafiar a otros. 4, le ayuda a enfocar y organizar su mente. Aprender a rebuscar en su lectura para determinar lo que es más importante, enfocará su mente para hacer lo mismo en otras áreas como el trabajo, la escuela, las decisiones familiares y el consejo de otros. Sí, uno aprende cómo a enfocar más, a ser más organizativa en la mente con este tipo de ejercicios. 5, estimula la regularidad en su lectura. Tal vez le parecerá, como le ha parecido a otros, que escribir un pensamiento cada día aumenta su regularidad para leer. También es menos probable que lo pase por alto un día
cuando se da cuenta de que habrá un espacio en blanco en los puntos sobresalientes de mi lectura. Me da risa porque algunas empiezan bien, ¿verdad? Y otras al día siguiente, ay, mejor mañana. Y después se dan dando cuenta de que, mejor mañana, mejor mañana. Y cuando menos sentimos, han pasado 15 días y no lo han hecho. Entonces, ¿para quién es el daño a fin de cuentas, verdad? Para uno. Para uno es. Hay motivadores más fuertes, pero este impulso sutil nos ayuda a todos. Para resultados fuertes, planifique leer por lo menos 5 de los 7 días durante una semana. 6 o 7 días le beneficiarían aún más. Pero llega un momento, mis hermanas, que es tan necesario que uno tiene que hacerlo todos los días, porque es parte de cómo comer. Mamadita, si usted pasa un día sin comer, no aguanta, ¿verdad? Y entonces hay muchos cristianos que por eso están todos raquíticos y enclenques ¿cómo sería? Así, como cuando están que no están, como, ¿cuál es la palabra? Dios mío, como los niños del África, que no, desnutridos. Desnutrido. Sí, ay, fíjense todo el pensamiento hasta dónde se me fue, desnutrido, porque no comemos espiritualmente, ¿verdad? Así que esto va ahí para un buen estímulo para seguir con la lectura. ¿Alguna pregunta en cuanto a estos puntos, estos 5 puntos que leímos? Está Estamos claro, bien. ¿verdad? Que es bien claro. Ustedes pueden volver a eso y subrayar, releerlo. Y sin lugar a dudas, si quieren usar este material con alguna otra persona después de que ustedes lo han pasado, van a poder volver a repasar. Muy bien. Seguimos entonces con nuestro estudio bíblico, la palabra. Espero que hayan llenado todo eso. Voy a comenzar yo y luego Sonia va a ir ayudando aquí con algunas cosas. Para pensar, ¿cómo respondería a la afirmación de un escéptico de que la Biblia es simplemente un libro escrito por gente y que no es distinto a cualquier otro libro? ¿Cómo le respondería usted a alguien? ¿Alguna de ustedes quisiera darme esta respuesta? Ajá, una. No se me alboroten, por favor. Bueno, yo quizás ¿Sí? primero empezaría con donde está la afirmación de la escritura que dice toda la palabra es inspirada y escrita por Dios para corregir, instruir. Primera de Timoteo creo que es. Primero Timoteo 3. Ajá. 17. Y verdad. Y Segunda, todo. Segunda de Timoteo. segunda Porque- Timoteo 3, Segunda 16, Timoteo. 17. Segunda Timoteo 3:17. Sí. pues tal vez lo puede leer Wendy, ya no me acuerdo. Vamos a leerlo más adelantito en esta. Ujú. Pero así, No sé. pero Katy, la persona escéptica que te está preguntando no sabe ni siquiera quién es Timoteo. Por eso dice que es un escéptico, porque ha de haber oído algunas cosas, pero no sabe muchas cosas de la Biblia. Pero ¿cómo tú le podrías decir sin usar específicamente un versículo de la Biblia? Así. Lo llevaría entonces a ver la creación de Dios, la naturaleza, Ajá. ¿verdad? Que piense o le dejaría como una inquietud, un pensamiento que a él lo confronte o le quede así como marcado intencionalmente, cómo cree que existe la naturaleza, el agua, todo eso, algo así. Sí, ajá, ok. Ahí estás hablando de lo que hace el autor de la Biblia. Pero aquí estamos hablando de la palabra, específicamente, de la palabra. Yo puse aquí de que, ¿cómo yo le respondería? Yo le respondería que sí, que fue escrito por personas, pero que esas personas fueron inspiradas por Dios. Porque es verdad, fueron escritas por personas. Y ¿qué lo hace distinto a otros libros? Es que ellos usaron a Dios como inspiración para escribir todos los libros de la Biblia. Sí,
¿sí? Muchas de las cosas que tú dijiste son ciertas. En la última frase es la que tendrías que refinar. Ellos no escribieron inspirados en quién era Dios. Ellos fueron inspirados por Dios para hacerlo, ¿verdad? Ajá. Miren, parece mentira, pero esa preguntita no es tan sencilla de contestar. No. Porque hagámonos de caso, pues sí, o sea, alguien te está diciendo, pero ¿cómo le han contestado ustedes? ¿Cómo le han contestado ustedes a algún pariente que le dice, ay, vos solo con ese libro pasás? ¿Y por qué ese libro te es tan importante para ti? ¿Por qué ese Es libro? el mapa de mi vida. El manual de mi vida. El manual de tu vida. Algo que se puede agregar ahí es cómo el Antiguo Testamento se lleva a cabo en el Nuevo Testamento. Sí. Yo creo que ahí eso les puede como, no sé, sembrar mucho la duda de que digan, bueno, para ver, ¿cómo sabían los de acá, los del Antiguo, lo que iba a pasar en el Nuevo? Sí. Vamos bien, vamos caminando y esa parte, eso que tú has dicho ahorita, Nancy, también es parte de la lección. Simple y sencillamente, ¿cómo responderías tú, Sonia? Simple y sencillamente, no me vayas a dar una cátedra, por favor. Ya quisiera, yo sé cosas que se me han olvidado. El domingo precisamente el pastor estaba dando un resumen muy bien acertado acerca de las escrituras y es necesario que conozcamos que fue escrita en un periodo de tiempo aproximadamente 1600 años por escritores humanos que fueron, que la palabra Dios les sopló en la cabeza y en el espíritu lo que querían que escribiera, que tiene una unidad perfecta, que lo que se escribió hace 1500 años no se contradice absolutamente nada con lo que se escribió en el Nuevo Testamento, que ninguno de estos, que 40 autores fueron, ya no me acuerdo, 40. No se conocieron, que uno vivió cientos de años antes o después del otro. Sin embargo, lo que escribieron no se contradice absolutamente en nada en cuanto a la persona de Dios. La misma arqueología y la historia no es que certifica lo que la Biblia dice, simplemente comprueba que lo que la Biblia había dicho es cierto, lo va descubriendo, no lo está certificando como verdadero. La misma Biblia se traduce sola, se traduce a sí misma. No necesita de otro libro que la traduzca, ¿verdad? Ni persona tampoco. Y algo muy importante, que la Biblia hace milagros. La viva, transforma la vida de una persona cuando la lee, impacta, rompe el corazón, rompe el alma y no dependerá de nosotros que el inconverso no crea, que el escéptico, ¿verdad? No, que lo crea, le corresponde ese poder, ese milagro a Dios. Sí, sí, todo lo que dijo Sonia tan escuetamente es parte de esta respuesta. Porque esa es la siguiente, la respuesta, eso es parte de lo que dice el libro ahí. Lo único que podremos tal vez recargar es que la Biblia tiene un tema grandioso, ¿verdad? Y es la figura central de Jesucristo. Todo esto sería imposible a menos que la Biblia tuviera un autor supremo, lo cual sí tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces es una unidad tremenda y hay tanto allí, pero pues nos quedamos con esto que nos dice aquí el libro. Y vamos a comenzar a desarrollar esta lección. Esta lección es una de las lecciones que a mí más me gusta mucho por la manera en la que se hace este estudio bíblico sobre la palabra. Entonces, ahí vamos. Ok, Sonia, facilítales ahí a las chicas, por favor. ¿Qué te digo hasta cuándo? Muy bien, entonces nos tocaría ver la palabra de Dios inspirada, confiable y suficiente. Señor, te pedimos que esto no se nos olvide nunca. Número 1. En los siguientes pasajes, ¿cómo le atribuye sus palabras a Dios los autores del Antiguo Testamento? Vamos a ver.
Eli, si puedes contestarnos la número 1 de Nehemías, y hermanita Ana, tal vez puede ayudarnos con 2 de Samuel, Vale. y luego vemos a Jeremías. A ver, Eli. Yo puse que Jesús le habló desde el cielo y por medio de Moisés le dio sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos. Muy bien, déjame ver. A ver, ¿quién Yo tiene? puse diferente. A ver, ¿qué pusiste tú? Yo puse juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Ok. Vamos a Por- ver el pasaje. Vamos a buscar. Busquen Nehemías, capítulo 9, verso 13 y 14. Nehemías 9, 13 y 14 dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Ahí está. Dios mandó, le dio su palabra. Veamos los verbos. Descendiste, hablaste, diste juicios, diste mandamientos, ordenaste, prescribiste. Todos esos los verbos describen qué hizo Dios. Entonces, recordemos los siguientes pasajes, cómo estos pasajes le atribuyen sus palabras a Dios, los autores del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos se acredita nada. Dijo, Dios me dijo, escribe. 2 de Samuel 23, 1 al 3. ¿Qué dice? ¿La leo? Sí, por favor. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Muy bien, ¿qué escribimos entonces ahí como respuesta? ¿Cómo se le atribuyen sus palabras a Dios los escritores, autores del Antiguo Testamento? Dios habló a David. Habló Dios Habló por medio medio de de... él. Muy bien. Y Jeremías, ¿qué dice? ¿Quién escribió ahí algo de Jeremías 1, 6 al 9? Yo escribí lo mismo, Dios habló a Jeremías. Y así vamos a encontrar. Si no, miren, Levítico, y dijo Dios, y dice todo lo que dijo, y dijo Dios, y le dijo Dios, y habló Dios. Entonces, sigamos. Número 2. ¿Qué conclusiones puede sacar en cuanto a la confiabilidad de las escrituras de los siguientes pasajes del Nuevo Testamento ahora? 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver las respuestas. ¿Qué pusieron ustedes? Yo puse que la palabra viva ocasiona cambios en ti. Palabra de Dios, no de hombre. Se la dio a Pablo. Vamos a ver. Tal vez vamos más rapidito. Sí, Eli, ¿podrías leer 2 de Pedro 1:20? Hermanita Ana, ¿podría leer usted y darnos la respuesta de una vez? 2 Pedro 3:15 y 16. Y vamos a buscar en 1 Tesalonicenses 2:13. 2 de Pedro. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de ¿qué? De hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, recordando la pregunta, ¿qué conclusiones puedes sacar en cuanto a la confiabilidad de las escrituras de los siguientes pasajes?
En el primero es palabra de Dios, no de hombres, se la dio a Pablo. Palabra de Dios. A ver, la segunda de Pedro 1, 20, 21. Yo puse que se sigue manifestando desde la creación por medio del Espíritu Santo. Ok. Déjame ver. Segunda de Pedro. Yo ya tengo algo diferente aquí. Tal vez yo Dice le... segunda de Pedro 1, del Sí. 20 al 21. Sí, sí. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos concluir ahí para poder saber la confiabilidad de las escrituras? ¿Han escuchado ustedes que hay libros de personas que dijeron que tuvieron una revelación y escribieron un libro? Hay un libro del Moroni, de que un ángel vino y le trajo cierta revelación a una señora también y que tuvo revelaciones y de ahí salieron sectas. Ahí está, a eso se refiere, de interpretación privada, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no fue un éxtasis, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. ¿Quiere que lo lea o solo la respuesta? La respuesta, danos la respuesta. Pero yo creo que está mala, pero las escrituras Pero fueron... entonces leamos mejor, leamos mejor. A ver, leámoslo mejor, leamos el pasaje. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Muy bien. Entonces, la confiabilidad de las escrituras de los siguientes pasajes del Nuevo Testamento, ¿qué conclusión sacamos ahí? Pedro mismo está diciendo que son cosas que se les fue dada a Pablo y él las respeta, ¿sí? A ver, según la sabiduría que le ha sido dada, Pablo ha escrito. Yo Gracias, no entendí, me quedé, yo en las dos de Pedro yo puse que la palabra fue inspirada por Dios para ellos. Y en la primera, que la palabra viva ocasiona cambios. Entonces estoy entendiendo mal, no entiendo. Tal vez es la pregunta. Yo pienso, a veces la pregunta es, a mí me costó. Veamos bien la pregunta. Número 2. ¿Qué conclusión? Mire, se nos han dado 3 pasajes para que nosotros podamos ver que la palabra de Dios es confiable. No se la inventó Pedro, no se la inventó Pablo, no se echó su traguito, ¿verdad? No comió mal y soñó cosas. No. Pero, ¿qué conclusiones sacamos de esos 3 pasajes en cuanto a la confiabilidad de las escrituras? Ese es el punto. Bueno, primero, tú hablas de Pablo. Veamos Pedro, perdón. Segunda Pedro 1, 20 y 21. Que recordemos entonces lo que ya lo leímos, pero dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Dios dio la escritura, Dios dio esa inspiración, lo puso en la mente de la persona para ser escrita. No fue un gran poeta que se inventó nada, porque nunca la profecía, nunca la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo de Dios. Eso asegura, pone el sello de la confiabilidad, que es confiable. La palabra de Dios es confiable. No es un libro de superación personal. Es un libro santo, vivo, que salió de la boca de Dios. Y el hombre, en este caso Pedro,
está hablando de Pablo, dice, escribió, y Pedro mismo escribe, y en su narrativa podemos descubrir la divinidad de la escritura. No sé cómo poderlo explicar más claro. Almi. O sea, digamos, si pues, la respuesta resumida sería que fue inspirada, no fue idea de Pedro, eso no fue Pedro, sino que Dios fue el que le inspiró esa palabra. Exacto. Y la palabra inspirar. Y ahí lo dice. Sí, y a veces nos trabamos un poquito con la palabra inspirar, salida de Dios. Hablar sobre la inspiración, así que entonces no me meto ahí. Por lo cual dice, los 3 pasajes, creo que el que menos entendemos ahí es de 2 de Pedro 3, 15 y 16, si alguien lo puede tener ahí bien, porque yo aquí estoy teniendo problemas con esta Biblia. Por lo cual dice la primera, que es primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Lo primero aquí en cuanto a la confiabilidad es que cuando fue recibida por los tesalonicenses, haciendo más énfasis aquí, fue recibida como palabra de Dios, no de hombres. Ahí entonces el primer pasaje es que fue recibida como palabra de Dios. El siguiente sí lo explicó ya Sonia. Esta palabra fue inspirada, ese es el de, que no, espérate, lo voy a buscar bien aquí, no es de privada, ¿verdad? Nadie se le inventa, sino que fue también inspirada por Dios. Y la segunda cita que es 3:15. 15 al 16 dice también. Y tener por entendido que la paciencia de nuestro Señor, esa es, segunda, sí, 3:15. Sí, mira, yo estoy leyendo, buscando aquí en mi Biblia que está traducida del griego al español. Pero también las escrituras para su propia perdición. El Señor llenó de sabiduría a Pablo para que él dejara ahí confinada en digamos, epístolas, todas las cosas que dijo Pablo. Pero lo que está haciendo aquí Pedro es diciendo que todo lo que escribió Pablo tiene valor, es inspirado por Dios. O sea, aquí de una vez Pedro como apóstol, que estuvo cara a cara así con el Señor Jesús, está diciendo, las cosas que Pablo escribe han sido dadas según la sabiduría que Dios le dio. Fueron escritas porque Dios se las dio, vino también en un sentido inspiradas, porque llegamos al punto de todas estas de estas tres citas, que todas las cosas vienen por una inspiración de parte de Dios. Y que ahí le dicen en lo siguiente, inspirada tiene origen en la palabra griega que significa exhalado por Dios. El significado entonces no es que Dios haya exhalado sobre los autores, ni que él de alguna manera haya exhalado sobre los escritos para darle su carácter especial, sino que lo que fue escrito por los hombres fue expirado por Dios, fue expirado por Dios. Él habló a través de ellos fueron sus voceros. Salió del aliento mismo de Dios. Eso quiere decir la palabra inspirado, que sale del aliento mismo de Dios. Pero ya vamos a hablar un poquito más de eso, porque tengo aquí algo que les quiero enseñar. Sigamos. ¿Alguna pregunta en eso, o quedó claro, o quedamos lo mismo? Sí, se entiende, hermana, se entiende. Gracias. Gracias, sí. Ok, sigamos entonces, Sonia, porfa. Muy bien. Entonces, inspirada tiene origen, inspirada tiene origen en la palabra griega que significa exhalado por Dios. Ya leímos esto. Sigamos, Sonia. Vamos a la 3.
Para allá voy, ok. Pregunta número 3. ¿Cómo usó Jesús las escrituras en las siguientes situaciones? A. Al explicar la diferencia entre la adoración genuina y la falsa. Lea Marcos 7 del 6 al 9. ¿Qué escribieron ustedes? A ver, ¿qué respuestas tenemos? A ver, ¿quién quiere? Manita Ana, ¿tiene usted algo? Yo solo puse, hermana Sonia, que el pueblo solo del labio lo honraba, mas su corazón estaba lejos del Señor. Muy bien, muy bien. La falsa es que se impone a otros por religiosidad humana para ser vista, para ser vista, la gloria al hombre. Muy bien. B. Por religiosidad humana. Sí. Gracias. B. Al responder una pregunta difícil acerca de la resurrección, Marcos 12, 24 al 7. Recordemos la pregunta primaria. ¿Cómo usó Jesús las escrituras en este pasaje? Al responder una pregunta difícil acerca de la resurrección, ¿cómo la usó? Dios, ¿qué pusieron ustedes? ¿Sea que... Yo puse Jesús menciona la importancia de saber las escrituras. ¿Algo más? Yo puse... Bueno, dígale, hermana. Él decía lo que decía Moisés, que desconocían las escrituras, lo que decía Moisés. Sí, muy bien, estamos en lo que es Marcos. Miren, yo puse Dios de vivos, no de muertos. Y sí hay resurrección. Entonces, digamos, C. Al evitar un argumento con un interrogatorio, no sincero. Un interrogador. Ay, gracias, Al, no mi. Ok, gracias, Al. Gracias por corregir. Al invitar, no. Al evitar un argumento con un interrogador no sincero. En Lucas 10, 25 al 28. ¿Quién quiere dar su respuesta? A ver, Bueno, yo les doy la mía, pero no sé si está buena. Dice Jesús lo lleva la palabra al samaritano. Le responde con el gran mandamiento y Jesús le dice, haz esto y vivirás. Ok, entonces al evitar un argumento con un interrogador no sincero, como podemos ver ahí, que no se trata de ganar un debate. Jesús jamás intentó ganar un debate ni a ver quién salía mejor con palabras difíciles. Jesús lo demostró, Jesús habló su palabra y Jesús lo ministró a él. Y siempre, como decía, que escrito está. Él no refutó, es decir, en Cristo, esto es lo que está escrito. Así es. Muy bien. D. Jesús dependía de la palabra de Dios para su vida y ministerio. Con base en sus respuestas en las últimas 3 preguntas, ¿cuáles son 1 o 2 principios que puede sacar del uso que Jesús hace de las escrituras? A ver. ¿Quién quiere compartir? Yo puse lo que mismo que dije en la oración pasada, que él siempre dice, escrito está. Sí, él se refiere a la escritura, para ver si conocían la palabra. Sí, ahí está. Eso es. Muy Eso bien. es. No tratar de ganar. Dime, Almi. No tratando de ganarle a nadie, sino que las escrituras ellas mismas se contestan, ¿verdad? Escrito está. Muy bien. Déjenme entonces ver esta siguiente pregunta con ustedes. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 es una declaración sumaria excelente de la inspiración y la suficiencia de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 2, 13, 16.
lo primero que tenemos que entender de este pasaje, y ya lo estuvimos viendo con los otros, es que ahí está diciéndole a Pablo, a Timoteo, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí abarca toda la escritura que tenemos nosotros confinada en la Biblia. Los 67 libros que están allí, ¿verdad? Perdón, 66 libros, y estaba pensando en esto. Ustedes lo tienen en la siguiente página. Ahí están, 66 libros. Hay 39 en el Antiguo y 27 en el... Hay muchas otras escrituras mire, casi todos los apóstoles escribieron, y otro montón de gente escribió en Antiguo y Nuevo Testamento. Y hay muchos escritos que se les llama que son escritos extrabíblicos, ¿verdad? Pero lo que tenemos en la Biblia, eso es lo que Dios dijo, esta es la escritura que yo quiero que ustedes aprendan, y que ustedes vivan, y que ustedes defiendan, ¿verdad? Porque esas son las que han sido inspiradas por mí. Y como ya les dije, inspirada significa exhalada por Dios. Es el aliento mismo de Dios. A mí no me gusta usar eso de las palabras griegas y hebreas, pero es teofunestos. Teo, Dios, y neustos, el aire, el aliento mismo de Dios. Fueron inspiradas por Dios. ¿Pero para qué? Ustedes ahí llenaron. La primera dice que es útil para qué. Para enseñar. Sí, ahí toda la escritura es útil para... dígame cuál es la primera ahí. ¿Uno? Enseñar. Inspirada. ¿No? Toda la escritura es inspirada de Dios y es útil para enseñar. Enseñar. Es la primera que tenemos ahí, la número 1, ¿verdad? Es útil para enseñar. Es útil para... ¿La siguiente? Reprender. Reprender. Redarguir. Redarguir. Y para... Así es. Para Corregir. corregir. Hay 4 cosas que este pasaje dice que para lo cual es útil la escritura. Pero vamos a poner aquí, es útil para enseñar. ¿Y qué significa enseñar? Significa instruir a los creyentes en las verdades de Dios. Eso es lo que significa en este pasaje el enseñar, que es útil para instruirnos en las cosas de Dios. La siguiente es para instruir. Es la instrucción. Esta palabrita de instruir allí es una palabra también literalmente en griego que paideian, que significa la instrucción a niños. Y fíjense que me pareció muy interesante al ver esto porque estoy trabajando una enseñanza que voy a dar sobre el poder de la palabra. Y entonces yo voy a usar este pasaje para eso. Pero el poder de la palabra, la parte que a mí me corresponde enseñar más básicamente es el poder de la palabra en la familia. Y entonces me gustó eso porque esta palabra de instruir allí en ese versículo es esta que literalmente significa para la instrucción de niños. Y nosotras, pues como mamás, debemos de veras tener eso si todavía tenemos niños chiquitos, ¿verdad? Ponerle atención al niño pequeño. La siguiente, para redarguir. La palabra de redarguir es una palabra vieja, ya casi no se usa. Te redarguyo. Ya casi ya no la usa. Yo no sé cuántas fue la última vez que usted escuchó esa palabra en la iglesia. Te redarguyo de pecado, ¿va? Pero significa reprender, ¿verdad? Redarguir es igual que reprender. ¿Y y eso qué significa? ¿Qué es lo que yo tengo que redarguir? ¿Qué tengo que yo reprender? A los que están en pecado. Es útil para reprender, para redarguir a los que están en pecado. También, yo puse que nos corrige. También, esa es la última, nos corrige. O sea, es que redarguir, por eso les dije, Redarguir, pues, reprender es la misma. Reprender es sinónimo de redarguir. Ajá. Y el último es corregir. ¿Qué significa el hecho de que la escritura es útil para corregir? Nos corrige
a los que estamos en el error. Hay que corregir al que está en el error. Entonces, la escritura es útil para esas 4 cosas, ¿verdad? Para enseñar, para instruir, para redarguir o reprender y para corregir. ¿Y para qué? ¿A fin de qué? ¿Verdad? ¿Cuál es el resultado importante del impacto que las escrituras tienen en nuestra vida? Y dice que para instruir en justicia, para todas estas 4 cosas, en justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos ayuda a guiar a los creyentes en los caminos del Señor, con el objetivo final de que el hombre de Dios sea perfecto. En perfecto, nosotros ya sabemos que ahí significa maduro, enteramente preparado, o sea, equipado para toda buena obra. Ese es el poder grande que tiene la escritura en la vida de nosotros. Y ese pasaje es el pasaje que se usa para hablar sobre el asunto que la escritura principalmente ha sido inspirada por Dios para estas cosas. Muy bien, entonces aquí se termina esta parte que dice que la palabra de Dios es inspirada, es confiable y por ser esas 2 cosas es más que suficiente para nuestra vida. Entonces, sigamos con la siguiente parte, y esta parte habla de la palabra de Dios en la vida de ustedes y en la vida mía. Y aquí dice que una espada está diseñada para ser usada con destreza en la batalla, como un arma tanto ofensiva como un arma defensiva. Dios lo ha equipado a usted con un instrumento tremendo para la batalla espiritual, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Efesios 6:17. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para lograr la obra de Dios. Y vamos entonces a la siguiente página y vamos a examinar el Salmo 19, 7 y versículos 7 y 8. En el Antiguo Testamento hay hay sinónimos para la Biblia y se habla que son ordenanzas, decretos, promesas, etcétera. Y si usted se perdió el estudio del Salmo 119, ahí a cada ratito se hablaba de las leyes, de los estatutos, de los decretos, de las ordenanzas. Tremenda cosa. Entonces, de acuerdo a estos 2 versículos, 7 y 8 del Salmo 19, por favor enumere el sinónimo o el título que se usa, una característica y una manera en la que le puede beneficiar a usted. Entonces ahí están 7A, 7B, 8A y 8B. El 7A. ¿Cuál es el 7A, hermana Gloria? La ley característica es perfecta. ¿De qué manera me beneficia? Convierte el alma. Convierte el alma. El mismo pasaje le está diciendo lo que es, cuál es ese. Por eso me gusta mucho ese pasaje, porque ahí le está diciendo a usted el sinónimo, la característica y cuál es el beneficio que usted tiene. Entonces tenemos en la primera, que es la ley. En la 7B, Wendy, que ni la veo, pero Wendy. Amén, hermana. Va. Dime, Amén. Wendy. Yo puse el sinónimo, puse el testimonio. Su característica, puse que es fiel. ¿Y qué obtenemos de esto? El sabio al sencillo. Sabiduría. Sabio al sencillo. Excelente. 8A. Eli. Yo puse como sinónimo, puse precepto. La característica es la rectitud y la manera como que se beneficia le guía el corazón. Bien. 8B. Katy, ¿estás ahí todavía? Sí, amén, aquí estoy. 8B. 8b dice, los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ok, entonces, el sinónimo es pureza. ¿Estamos bien? ¿Todas dicen sí? ¿Están de acuerdo con ella? Yo puse mandamiento.
Ah, ok. 8b. Mandamientos y preceptos. Mandamientos y preceptos. Ok, mandamientos. Ok, es un sinónimo. Ajá. Característica. Puros. Puros, son puros. Ajá. Y la manera en que nos beneficia. Andar en santidad. Que alumbra los ojos. Es Que la alumbra luz. los ojos. Yo puse luz a los ojos. Usa los ojos. Eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? Así que tenemos estos sinónimos de lo que es la palabra del Señor ahí en el Antiguo Testamento y podemos, como les digo, ir al Salmo 119 y encontrar tantas maravillas de lo que es la palabra de Dios. Pero el Salmo 19 nos enseña esto. De las características anteriores, ¿cuál es la más importante para usted y por qué? Nancy. Yo puse perfecta palabra que me convierte. Para ti. Esa es la que tocó tu corazón. Muy bien. Cada una de nosotras vimos algo ahí. Ok, Sonia, si quieres seguir, por favor. ¿O no está ahí? No la veo ahorita. Aquí estoy. Ok. La siguiente, la pregunta 6. La pregunta 6. La analogía es una forma que explica algo por medio de una comparación, punto por punto, con algo similar. En los siguientes versículos, ¿con qué se compara la palabra de Dios, la Biblia? ¿Qué función puede tener cada uno de estos objetos? 1, Jeremías 23:29. Objeto, Martillo. Martillo. Fuego. fuego. Yo tengo fuego. Yo Pero puse fuego. el fuego no es un objeto. Ellos Ajá, están hablando de un objeto. exacto. Pero la función podría ser el fuego. El objeto es el martillo, ¿verdad? Entonces, Amén, hermano. ¿Y qué, según ese versículo, Sonia, cuál sería ahí la función del martillo? entonces yo tengo que purificar, porque Purifica. fuego. Sí, el fuego, como la enseñanza que tenemos en la palabra es que purifica. Yo puse quebrantar. No. No. Quebrantar sería, que quebranta podría ser, pero ahí como se dice el versículo, si quieren léanlo, leámoslo. Déjame leerlo para poder responder bien. Ajá, Muy bien, Jeremías 23:29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces el objeto, yo puse fuego. La función del fuego es purificar, pero tenemos dos. Como martillo, entonces el objeto es fuego y martillo, y su función es purificar y quebrantar. Teníamos dos cosas ahí, podrían ser esas dos cosas también. Sí, está bien, pongamos las dos cosas, porque tenemos por un lado el martillo y tenemos por un lado el fuego, que uno purifica y que el otro quebranta. Ahí está bien, está bien. Mateo 4:4. Mateo 4:4 tenemos que el objeto es el pan y su función es alimenta. Bien. Santiago, perdón. Sí. Santiago 1:23 al 25 tenemos que el objeto es el espejo y su función. ¿Cuál es su función, Wendy? ¿Cuál es la función del espejo? Verse, hermana, pero ahí lo habla que como de que hay una manera natural, o sea, simple, sin Dios, el vernos. Ajá, el espejo, nosotros nos vemos ahí, pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos ahí en el espejo? Reflejo. Nuestro reflejo. 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 Es el reflejo de una imagen, ¿verdad? Entonces, así el espejo refleja, nos refleja a nosotros. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Número 7. Esdras
Es un buen ejemplo de alguien que sentía responsabilidad hacia la palabra de Dios. ¿Cuál fue su enfoque en la escritura según Esdras 7:10? Ujú, ¿Tiene esa respuesta que la quiera compartir? ujú. Yo Amén. puse yo puse que a Dígale, hermano. predicarla, a ponerla en práctica y a enseñarla. Ujú, ujú. ¿Qué más? ¿Alguna idea más ahí en Esdras? Amén. Yo puse Preparar. que primero Ujú, Esdras preparó su corazón, ujú, inquirió en la ley de Jehová para cumplirla y enseñarle los estatutos y decretos al pueblo de Israel. ujú. Esdras hizo varias cosas que son bien importantes. Preparó el corazón. Preparó el corazón para, dice la palabra esa, inquirir, ¿verdad? En las escrituras. Y ya, ¿no han oído ustedes ese cantito? Un cantito viejo. No, ustedes no lo han oído. Tal vez Sonia, que decía, Esdras preparó Ay, no, digo que tal vez Sonia sí lo conoce porque lo compuso un misionero que vivió aquí en Guatemala y que entonces lo cantaban en las iglesias a las que asistíamos, ¿verdad? Así que no es por nada. Yo sé por dónde van ustedes, tranquila. Ay, Ana. Sí, mire, la palabra inquirir, qué interesante es. Solamente si quieren agregar algo que yo anoté en mis notas, tengo la palabra inquirir, indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. Ujú. Lo mismo hacíamos allá por 1800 como por ahora por 1000. Yo me acuerdo. Ni te acuerdas, ¿no te acuerdas de ese canto? No, fíjate, no, pero me encantaría. Decía algo así, Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras. Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras. No, Esdras preparó, decía primero. Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras. Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Y un viejito que daba, ay, no, ustedes. Es un cantito del libro aquel librito tú, Sonia, aquel libro Celebremos su amarillo, gloria. Ah, el libro amarillo de las sí, sí. alabanzas. Entonces, ahí está, búscalo. Después le canto yo el Salmo 19 del 7 al Bueno, 8. bueno. El 8, la pregunta 8, Sonia, sigue, por favor. Sí, sigamos. Muy bien. Según Josué 1:8, declare brevemente las relaciones entre la meditación, la aplicación y el éxito. Aun cuando es extensa la respuesta, porque podemos dar nuestras definiciones, vamos a tratar de ir a cortarla un poquito o de ser concisas, a ver quién quiere compartir. Porque dice, la relación que hay entre meditar, aplicar y tener éxito. Según Josué 1:8. Y Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un canto también. ¿Alguien quiere compartir? Amén. A ver. Sí, cuando le dice que tiene que meditar en la palabra día y noche, o sea, esa sería una. Número 2 sería guardarla, o sea, lo que va a meditar lo va a guardar. Y 3, lo va a poner en práctica, hacer conforme a lo que está escrito. No sé, así lo Sí, entendí. es la constancia en la ley de Dios, cumplirla, vivirla al pie de la letra, da como resultado prosperidad y bienestar total. Es una consecuencia, es una relación entre esas tres palabras. Número 9. ¿Cómo definiría usted la meditación? ¿Qué es meditar? A
hablando de las escrituras. ¿Alguien quiere agregar ahí? ¿Quién la tiene? Reflexionar, profundizar, puse yo. Pensar atentamente y Yo detenidamente puse, sobre algo. Muy bien. 10. Utilizando el material que se discute en este capítulo, describa brevemente un concepto importante en cuanto a la palabra de Dios. ¿Quién quiere compartir? Ya estamos terminando. Un concepto importante en cuanto a la palabra de Dios. De yo lo puse que es inspiración divina de Dios y por medio de ella conocemos más a Dios. Ya. Sí. Yo Conocemos. puse que la palabra de Dios es perfecta, viva y eficaz, corrige y instruye a sus hijos. También. Perfecto. ¿Algo más? Es viva, cambia, transforma, guía, prospera, corrige, todo lo que dijeron. Así es. ¿Cómo podría incorporar esto en su vida en un mayor grado? Aun cuando la respuesta ya es personal y ahí usted puede poner todo lo que usted quiera. Recordemos Josué 1:8, ¿verdad? Meditando en ella constantemente y permanentemente, aprendiéndola, amándola, memorizándola. Y esto es para terminar y me tomo el tiempo, amándola. Hermanas, muchas veces conocemos la palabra del Señor, pero si algo nos manda es a amarla con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, porque salió de adentro de Dios para nosotros. Amén. Amén, amén. Yo creo que para terminar sería bueno verle lo que dice este resumen. Y dice, Dios se ha comunicado con los hombres y las mujeres a través de su palabra. La Biblia. La Biblia es la autoridad final en todos los asuntos de la fe y la conducta. A través de las escrituras podemos llegar a conocer mejor a Dios, entender su deseo para nuestra vida y descubrir verdades nuevas en cuanto a vivir por Él. Dios les pide a los creyentes que permitan que su palabra more ricamente en ellos. Colosenses 3:16. Por lo que es importante que nos entreguemos completamente y permitamos que la palabra llene nuestra vida. Dios le da un gran énfasis en la acción de meditar en su palabra, la cual lleva al entendimiento y a la aplicación personal. La meditación, en énfasis en la acción de meditar. ¿Por dónde me fui? Completamente y permitamos que la palabra llene nuestra vida. Dios le da un gran énfasis a la acción de meditar en su palabra, lo cual lleva al entendimiento y a la aplicación personal. La meditación y la aplicación no solo nos ayudan a profundizar en la Biblia, sino también permiten que las enseñanzas bíblicas permeen en nuestro estilo de vida diario. Entonces, con este resumen podemos decir que la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para transformar nuestras vidas, hermanas. Eso es lo que hace la Biblia, me transforma. Otros libros fueron dados para nuestra información. La Biblia fue dada para nuestra transformación. Amén. Unos pensamientos sumamente poderosos, fuertes, realmente, ¿verdad? Es porque están ahí. Así que aquí, si tenemos alguna pregunta más, si no, ya estamos terminando y solo déjenme entonces para que vean que sí era cierto. Miren, encontré esto. Hermana, esos pensamientos que aparecen aquí al final no serían una buena respuesta para las personas que nos preguntan de la Biblia. La pregunta que hicimos al principio. Sí, fíjate que sí. Podríamos decirle a un escéptico, ¿verdad? O sea, bueno, pues para mí la Biblia es algo que ha transformado mi vida. Y yo no te puedo explicar, podríamos decirle, no te puedo explicar cómo fue que Dios hizo todo eso de inspirarla y cómo hubo tantos hombres haciéndola y cómo la Biblia se ha mantenido por tantos años. Lo único que yo te puedo decir es que ha transformado mi vida. Así es, ¿verdad? Simple y sencillamente. Poder decir que ese libro bendito, pues lo ha hecho.
que nos ha transformado y que nos ha cambiado realmente, ¿verdad? Entonces allí es donde podría estar la respuesta a ese escéptico que no cree. Pues aquí está para que vean. Para inquirir la ley de Jehová, Ezra preparó su corazón. Para inquirir las escrituras, la buena mano de Dios estaba con Esdras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Ezra preparó su corazón para inquirir las escrituras. Así va todo el cantito. Y lo enseñaba por todos los pueblecitos de Guatemala con el tonito gringo. Es que ese hermano fue un músico que trabajó mucho tiempo en el Seminario Teológico Centroamericano. Y si es un músico, todavía está vivo, pero uno de los cantos que le pegó en esa época fue este. Tal vez había que modernizar un poco, ¿verdad? Porque lo que dice es pura Biblia y sí, es bien interesante. El Jera, mi esposo decía, cuando lo empezaba a oír, le empezaba a Jera, Esdras preparó, y se le hacía así como que iba en un caballo, en una de esas rotondas de las ferias. Hay tan mala gente que le decía yo, es que así me hace sentir ese canto, me dice. Pues ya Sonia se sabe los otros, ¿verdad? El de meditar, el de Josué 1:8 y el de le convierte el alma, el del Salmo 19. ¿Cómo era el del Salmo 19? Sí, también era La uno. ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel No te la puedes que destila del panal, y mucho más que la miel que destila. Pero canta bonito, canta bonito. ¿Quién? ¿Sonia o yo? Hermana Sonia, las dos. La hermana Sonia canta bien bonito ese torito. Canta. Ok, está bien. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos para Está buscarlo? literal. Solo se busca en YouTube, digamos, ese es el Salmo 19. Entonces, podemos ver si está por ahí que dice Salmo 19 con letra. Las obras y la palabra de Dios han parecido fortaleza. Pero es que tiene que estar el cabal ese que esta, porque hay varios aquí. Entonces habría que ver cuál es. Después de solo 2 semanas con la ¿Cuál- herramienta que te cuál permite es, recibir solo por ver videos activos. ¿Cuál estás buscando? ¿El Salmo 19? Salmo 19. Salmo número 10. Ahí está el verso 7 en adelante. Y así dice, bueno, está la versión un poquito diferente porque no tiene un par de Estrofa. estrofas, sí. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Decía, bueno, si Espérate, aquí creo que dice deseables son más que el oro. Y paz, Enséñanosla y la vamos a cantar. ya, hagamos ya un coro. Sí. No, tenemos que vamos a ponerle ver si música a hace los versículos que tenemos que aprendernos. Sí. Eso nos va a ayudar. Buena idea. No, hermanas, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Búsquenlo, ahí van a encontrar todos esos cantitos que son muy bonitos para aprender versículos
y para Esa los es otra niños. versión, esos hermanos Esa me es la otra versión, pero ya, yo me la podía de otra manera, Sonia. también yo, sí. Ajá, porque yo decía, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y mucho más que la miel que destila del panal. Hace tantos años que los cantamos con los jóvenes que ya de verse. Pero gracias a Dios. Bueno, terminamos. No las puse a que dieran los versículos que esta semana, pero hay que repasarlos. El próximo martes se los voy a preguntar. ¿Ok? Entonces las tareas para la sesión 6 dice, memorización de las escrituras. Memorice el versículo sobre la garantía del perdón. Primera de Juan 1:9. Ustedes lo conocen, ese es uno de los más fáciles que hay. Sí, Y sí, dice, ese es. ese ya se lo conocen. Ahora, lectura bíblica. Continúe leyendo y marcando su Biblia. Otras, complete el tiempo a solas. La página 71 a la 72. Al escribir un resumen de cada uno de los 8 versículos, dice. Hay que escribir ahí un resumen de cada uno de los 8 versículos. Ahí le va a ir diciendo qué es lo que tienen que hacer. Lea y marque el tiempo a solas, los planes de lectura y el estudio bíblico de la página 72 a la 74. La siguiente sesión de las 6, yo siento que es una de las tareas más cortas que hay. Pero entonces lo que tenemos que hacer es tratar de afianzar los versículos, porque ya serían 4, ¿verdad? Sí, sí. Entonces los afianzamos mejor y vamos a tratar de decirlos. Si pueden, me gustaría que, por ejemplo, Eli y Nancy se digan los versículos la una con la otra, ¿verdad? Para que se los digan bien. Y cuando ya lo tengan dicho, vayan por favor a las primeras páginas de su libro. En la página 7, donde está mi registro de tareas completadas. Allí, cuando ya lo digan muy bien, van a poner las iniciales de quién lo recibió el versículo y la fecha en el libro de la otra. Yo me imagino que, bueno, Eli y Nancy se ven más seguido, digámoslo así, o tal vez a Sonia, alguna de ustedes. La cosa es que tienen que tener la inicial de la persona que les recibió el versículo para poder decir, ya hice la tarea. Luego ahí ustedes van a ir viendo que hay tareas que ya las hicieron y que les pongan siempre la inicial y la fecha cuando lo entregaron. Ya hicieron el estudio bíblico de la 2, de la 3, de la 4 y el de ahora. Ya solo quedan 4 estudios bíblicos más. Ya también estudiamos la tiranía del urgente. Ya también hicimos el resumen de la tiranía del urgente y ahí van algunas otras tareas que se van a ir viendo que cuando menos sientan tienen todo eso ya lleno. Entonces, vamos con esto, haciéndolo ya. Entonces, Eli con Nancy, Wendy con Katy y Gloria con hermana Claudia. Por primera vez tenemos 6 personas aquí que una con la otra están bien cerca. Ajá. Viven en la misma casa y las otras 2 se ven casi todos los jueves y las otras se supone que se ven los domingos, por lo menos, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso. Perfecto, mis hermanas queridas, vamos a orar para terminar y que el Señor me la bendiga mucho a todas. Termina entonces una oración, hermana Gloria, por favor. Bueno, Padre Santo, gracias por este tiempo que hemos compartido tu palabra. Gracias de veras, porque qué importante es saber los mandamientos y estatutos, Señor, para poder transmitir tu palabra a otras personas que aún no te conocen. Gracias, Señor, porque esta noche hemos aprendido, Señor, lo que tu Santo Espíritu ha puesto en mi hermana Sonia y en mi hermana Alma Roxana, Señor. Síguele dando a ella salud en su pie, Señor, restableciéndola, Señor, y gracias por ser nuestras maestras, Señor, y gracias por enseñarnos. Te pido por cada una de mis hermanas, Señor, que tú les dejes un sueño tranquilo, que bendiga sus hogares, Señor, y que tu Santo Espíritu sea el que more en ellos, Señor. Y danos una noche tranquila, Señor, para que si es tu voluntad que el día de mañana nos levantemos, Señor, sea siempre para glorificar tu nombre. Todo te lo hemos pedido y agradecido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermana
hermanas. Buenas noches y gracias.